Pues ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica y vamos a aprovechar para actualizarles algunas cuestiones de última hora. Por ejemplo, quien se pronuncia al respecto también es Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos y también actualmente candidato a las elecciones primarias del Partido Republicano para esas elecciones de 2024. Donald Trump dice que si él mismo hubiera ganado las elecciones de 2022, a día de hoy no habría ningún conflicto en Oriente Medio. Javi. Sí, Marta, es básicamente lo que ha dicho el republicano, el candidato a las presidenciales, o al menos en las primarias del Partido Republicano para las presidenciales del 24. Donald Trump lo ha dicho en su propia red social, en Truth Social, básicamente lo que ha dicho y ha replicado el mensaje que daba hace unos días criticando de esta escalada de violencia en Oriente Medio al actual inquilino de la Casa Blanca, a Joe Biden. Lo que ha dicho es que si él hubiera vencido en la contienda electoral de hace 3 años, de noviembre de 2020, dice que las tropas pro-palestinas terroristas de la Franja de Gaza no habrían atacado directamente a Israel el pasado sábado y que no habría escalado la tensión en la región de Oriente Próximo. Concretamente, citamos literal, el ataque a Israel nunca habría ocurrido, 0 oportunidades, si las elecciones del 2020 no las hubiera perdido. Él ha utilizado otro tipo de retórica, pero básicamente es lo que ha venido a decir el republicano. También afirma que de momento hay otro país, como es el que al parecer podría estar apoyando, según la inteligencia estadounidense, a los atacantes palestinos, Teherán, el que podría estar esperando a tomar la decisión, y será importante lo que haga en los próximos días. Ha llamado a Joe Biden el peor y más competente presidente de la historia de Estados Unidos. Vuelve a cargar contra el demócrata en el contexto en el que dice: si hubiera ganado yo las elecciones del 20, dice Trump, Marta, la escalada en Israel no hubiera ido tan lejos como está en actual. Bueno, pues Donald Trump parece que lo tiene muy claro. Gracias, muchas gracias, Javi. Vamos ahora también a Vladimir Putin, al presidente ruso, porque ha hablado mientras tanto en este último ratito y ha hablado también del gasoducto en el Balticconnector, que ya saben que ha sufrido daños este fin de semana, que han provocado incluso subidas de doble dígito en el gas. Bueno, pues desmiente totalmente cualquier, el hecho de que Rusia esté involucrada en lo ocurrido con ese gasoducto. Dice que ni siquiera tenía ni idea de que existía ese gasoducto. Vamos a escuchar lo que ha dicho Vladimir Putin sobre el Balticconnector. I didn't even know that such gas pipeline existed because it's very small. I didn't know the exact numbers of its volume because Nord Stream is 55 billion cubic meters each pipeline, and 5 or 10 billion tops with these pipelines. I didn't even know it existed, actually, these gas pipelines. В «Газпроме» сказали, and as I was told in Gazprom, не так защищен даже, как наши потоки, поэтому там могли что угодно, там технологическая какая-то, как минимум, там могли задеть крюком, там, я не знаю, могло быть землетрясение, что бывает редко, но тем не менее бывает. Якорем, я не знаю, пускай расследуют, нас же никуда не подпускают никаким расследованиям. Но это делается, вот эти заявления. Президент Ниинистö, он грамотный, умный человек, но он не может не понимать, что такие заявления, они направлены только на одно: прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении Северного. Отвлечь внимание. Bueno, pues Vladimir Putin incluso le propone también a Europa que piense en maneras en las que se puede haber dañado esa infraestructura, incluso dice un ancla que haya caído encima del gasoducto. Vamos a volver al conflicto en Israel. Vuelvo a saludar a Emiliano García, a Javier Gil, a Pedro Mourinho. Muchas gracias por seguir con nosotros a los tres. Y ahora quiero también hablaros un poco de, ya lo hemos hablado un pelín antes, pero más en profundidad, del papel de Occidente, porque por Israel, no sé quién de vosotros tres lo decía, pero han pasado ya varios líderes, por ejemplo, Anthony Blinken, el secretario de Defensa también de Estados Unidos, Lloyd Austin, incluso Ursula von der Leyen también ha ido en el día de hoy. ¿Es una misión imposible pensar que Occidente puede contener de alguna manera la guerra, Pedro?
Pues yo creo que básicamente no van a contener la guerra, van a apoyar al aliado natural que tienen en esa zona, que es Israel, tanto los norteamericanos, tanto desde el punto de vista diplomático, con sus propias intervenciones. El presidente Biden el otro día fue muy contundente en sus intervenciones en favor de Israel y en el derecho de respuesta militar por parte del ejército de Israel a las acciones de Hamás del pasado fin de semana. Y de hecho están desplegando sus capacidades militares, entre otras cosas, para intimidar a posibles intentos o de Hezbollah o de cualquier otro estado árabe o de estado islámico, como puede ser Irán, en tener cierto interés o tener la tentación de aprovechar, digamos, la operación en Gaza, la concentración de las tropas del ejército de Israel en la operación de limpieza de Hamás en Gaza, para, por ejemplo, atacar por el norte a través de Hezbollah o cualquier otra cuestión. Entonces, en ese sentido, en el caso de Estados Unidos es meridianamente claro. En el caso de la Unión Europea, la situación todavía es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque, por un lado, apoyan claramente tanto la presidenta de la Comisión Europea como incluso la presidenta del Parlamento Europeo, que, por cierto, es muy sorprendente que la presidenta del Parlamento Europeo, maltesa de origen, país que todo el mundo, como muy bien sabe, no forma parte de la OTAN, es una persona muy belicosa y muy probélica, tanto en el conflicto en Ucrania como en este momento, ¿no? Se solidariza con las acciones militares. Pero lo que sí que tenemos que decir es que la situación es más delicada porque indudablemente el ejército israelí, aparte de ser aliado, va a tener una actuación muy contundente y vamos a ver muchos muertos civiles, vamos a ver mucha sangre, mucho sufrimiento, muchos niños, muchos hospitales en Gaza destruidos y va a ser muy complicado cómo van a poder, atender a los dos intereses. Por un lado, el interés de apoyar decididamente al aliado israelí, pero por otro lado pedirle, digamos, que acciones acorde al derecho internacional, el respeto a las vidas de los civiles, el respeto a las infraestructuras críticas de la población de Palestina, porque Israel, yo que he estado muchas veces allí, conozco muy bien el país, no se anda con bromas. Va a ser una entrada en Gaza a sangre y fuego y va a haber muchas contradicciones por parte de los políticos europeos que se van a encontrar con muchas muertes y con mucho sufrimiento del pueblo palestino y va a ser difícil explicárselo para ellos. Emiliano, además las intenciones diplomáticas de Estados Unidos parecen bastante evidentes, ¿no? Ha ido Anthony Blinken, ha ido Lloyd Austin, algo que, por ejemplo, en Ucrania tardamos mucho en ver, ¿no? Evidentemente la situación no es igual, no es la misma, pero me parece relevante, ¿no?, que haya tantos líderes occidentales y sobre todo de Estados Unidos, del calado de los secretarios de Defensa y de Estado, que viajen directamente al territorio que ahora mismo está en tanta tensión. ¿Cuál crees que es el papel de Occidente o qué está intentando en esas reuniones con Netanyahu y con los líderes del gobierno de Israel? Yo creo que el único interés por parte del gobierno israelí es el apoyo estadounidense. Que le apoyemos o no le apoyemos los europeos, yo creo que le resulta indiferente, puesto que siempre ha habido una relación bastante tensa entre Europa o los miembros de los Estados miembros con Israel, sobre todo porque aquí siempre ha habido una cierta más apoyo hacia la causa palestina, aunque tampoco es que se haya hecho mucho, pero digamos que recordemos que la Unión Europea es uno de los principales regiones o estados que aportan la ayuda humanitaria a la Autoridad Nacional Palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza. Entonces, a Netanyahu, y especialmente con este gobierno que le caracteriza, el único interés que tenía era el apoyo estadounidense, que ya ha logrado. De hecho, el propio secretario de Estado el otro día, Blinken, mencionaba sus raíces familiares, también judías, y por lo tanto máxima solidaridad con el pueblo judío. Y lo que necesita realmente Israel es el apoyo militar de intercambio de información estadounidense. Lo que digan los alemanes, los británicos, los franceses y España, que no dice nada, pues le resulta un poco indiferente. Teniendo el apoyo ya de Estados Unidos, lo demás le da exactamente igual. Por lo tanto, bueno, pues está bien que vayan, porque espero que al menos le recuerden que al haber declarado la guerra, las fuerzas militares israelíes, si entran dentro de Gaza, como se pretende que se va a ocurrir en los próximos días,
pues al menos tengan el límite de no cometer crímenes de guerra, porque en el fondo también estamos en una situación donde la sed de venganza que pueda haber o de tratar de digamos, vengar a sus muertos puede implicar auténticas barbaridades, como en algunas partes ya se está viendo dentro de Israel, donde colonos totalmente armados están disparando a gente palestina que vive en Israel. Entonces hay que tratar de evitar eso. Entonces yo creo que es meramente para hacerse la foto y dudo mucho que tengamos algún tipo de influencia con el gobierno de Netanyahu, donde siempre tradicionalmente se ha visto apoyado por Estados Unidos, donde además también el lobby judío es muy importante, tanto dentro de la administración como a nivel de senadores y congresistas. No sé si quieres también comentar algo al respecto de lo que puede aportar Estados Unidos a Israel, pero también me parece interesante, no sé si eras tú el que lo comentaba, el tema del portaaviones. Hoy al principio del programa explicábamos un poco en detalle cuáles son las características y decíamos, es uno de los portaaviones más potentes que tiene Estados Unidos, que puede incluso desde el mismo portaaviones lanzar ataques, transportar hasta 75 aviones de combate y tiene también radares para detectar cualquier ataque que vaya a llegar al portaaviones. Sabemos que es un movimiento que ha hecho Estados Unidos un poco para evitar que haya una escalada en el conflicto, para que los que estén interesados en quizá introducirse en el conflicto contra Israel vean que tiene el apoyo seguro de Estados Unidos. ¿Qué crees que hay más allá? ¿Qué crees que hay detrás del hecho de que Estados Unidos haya mandado este portaaviones, que es muy potente y que hasta ahora es verdad que estaba en el Mediterráneo también circulando en torno al conflicto en Ucrania, pero no habíamos oído hablar de él, por lo menos con esta pomposidad con la que se habla ahora del portaaviones? Bueno, el despliegue de tropas es una forma de mandarse mensajes entre los estados o entre estados y grupos terroristas, como es en este caso Hezbollah. Y el portaaviones americano es un mensaje muy claro, muy directo y muy sencillo a Irán y a Hezbollah. Si entráis, nosotros entramos. Entonces, yo creo que ha sido una jugada maestra por parte de Estados Unidos, porque ha cortado de raíz la posibilidad de que Hezbollah entre en el conflicto, ¿no? Porque si Hezbollah entra en el conflicto, pues le va a pasar como a Hamas, está firmando su sentencia de muerte, ¿no? Y insisto que eso no va con los intereses de Irán, ¿no? Que es guardarse la carta de Hezbollah para cuando la necesiten en un conflicto directo con Israel. Más allá de eso, yo lo que creo que es interesante también analizar aquí es que estamos asistiendo en los 2 últimos años a una corrección en el rumbo de la política exterior de Biden. Biden empezó su mandato con una política exterior muy diferente y cuyo punto más bajo fue la desastrosa retirada de Afganistán, ¿vale? Y yo creo que tanto la invasión de Ucrania como lo que estamos viendo ahora aquí en Gaza y demás son consecuencia de esa desastrosa retirada de Afganistán. ¿Por qué? Porque mandó una imagen al resto del mundo de que Estados Unidos estaba en retirada, que Estados Unidos estaba entrando en una fase aislacionista radical, que Estados Unidos ya no tenía el estómago para seguir luchando para defender sus intereses. Y yo creo que como efecto de eso, pues varios países han tratado de probar hasta qué punto Estados Unidos ya no ejerce una hegemonía sobre Europa, Oriente Medio, otras partes del mundo, hasta qué punto Estados Unidos está de retirada, y de ahí el error de cálculo que yo creo que de Putin o el error de cálculo de Hamas y demás, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es en política exterior, que no en política doméstica. En política doméstica, ahí Biden sigue con el mismo curso con el que se inauguró, ¿no? Pero en política exterior hay un claro giro de 180 grados, especialmente a raíz de la invasión de Ucrania, ¿no? A Biden yo creo que se le estaba poniendo cara de Jimmy Carter y él ha decidido que en política exterior no va a acabar como Jimmy Carter, ¿no? No olvidemos que Jimmy Carter empezó con la revolución iraní y siguió con la crisis de los rehenes y siguió con la invasión soviética de Afganistán, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Partido Demócrata me parece inteligente, aunque sea por mera supervivencia política, lo que está haciendo a la hora de mantener, de defender sus intereses, ¿no? Coincido también que en el plano meramente estratégico o militar la Unión Europea es irrelevante, aunque, bueno, a nivel diplomático, a nivel de propaganda y de imagen, siempre está bien tener a la Unión Europea de su lado, ¿no? O al menos que contribuya. O también al menos a la Unión Europea para que tenga calmado a la Autoridad Nacional Palestina o a esta parte de Palestina que está en Cisjordania con las ayudas económicas y demás, ¿no? Y luego con esta contención del conflicto y demás también me resulta llamativo porque yo creo que es la primera vez en un conflicto de Israel en el que Rusia no ha condenado claramente la agresión a Israel y tampoco ha habido una llamada de Putin a Netanyahu, lo cual es un poco extraño porque no olvidemos que gran parte de la población israelí es rusa. Son judíos rusos que emigraron en los años 90 y hay muchas zonas de Israel en donde es bilingüe, donde hablan ruso y hablan en hebreo. Con lo cual,
este discurso paneslavista de que Putin defiende a los rusos allá donde estén y demás, pues parece que si son judíos y están en Israel, no. Y que incluso parece que tiene cierta comprensión hacia sus enemigos, ¿no? Entonces es un poco curioso que Rusia no haya dado un paso, por así decirlo, para proteger a esta población rusa que está en Israel o a demostrar una cierta coherencia, ¿no?, con ese discurso. Luego está el tema de Irán, que ya lo habéis tratado todos un poquito, pero quiero insistir en ello porque hoy uno de los ministros de Irán ha insistido en que la guerra podría extenderse, y entiendo un poco por lo que me vais contando que es un mensaje más de Irán para meter miedo, para asustar, pero que realmente no va a ir a más. Pedro. Yo creo que la guerra no va a ir a más porque efectivamente los gestos por parte de Estados Unidos es de aquí estamos nosotros, por lo tanto no creo que ni Hezbollah por el norte, fuera de algunas escaramuzas, decida atacar, ni mucho menos en este momento tampoco por parte de Irán. Es decir, yo creo que lo que ya se quería generar, es decir, volver a sacar el conflicto a la actualidad, a la opinión pública mundial, volver incluso a reventar los posibles puentes de ese acuerdo de Israel con Arabia Saudí, que yo creo que después de lo que va a pasar, es decir, hay una acción y va a haber una reacción, la reacción va a ser muy contundente porque se sabe cómo son las reacciones de Israel cuando hay 1.200 muertos encima de la mesa. En este caso va a ser muy contundente y por lo tanto van a quedar los puentes de esa distensión entre los estados árabes y Israel quebrados por un tiempo suficiente, y por lo tanto era agitar un poco el avispero para generar todo este conflicto que durará un tiempo y que obviamente vuelve a traer la actualidad, distrae de otros temas a nivel internacional y poco más. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay mucho más recorrido. Lo que sí que creo también, y matizando lo que antes comentaba Javier, que estoy de acuerdo, lo de la política exterior del propio presidente Biden, que se ha hecho una moción a sí mismo y se ha reformado desde la primera parte, pero que no es lo mismo, obviamente, jamás que la Federación de Rusia, no es lo mismo, tener un conflicto como el de Ucrania con una organización terrorista y de alcance limitado como es Hamas. Yo creo que el error de cálculo también en este caso es de Estados Unidos, no tanto de la Federación de Rusia. Emiliano, quería preguntarte a ti también por este tema porque de los tres ha sido el único que sí que ha dicho un poquito más seguro que Irán a lo mejor sí que podría introducirse en el conflicto. También hablabas de Arabia Saudí, pero Irán con un poquito más de seguridad. Dicen que la guerra podría extenderse. Claro, ¿de qué tipo de extensión estamos hablando? O por lo menos si nos fiamos de lo que está diciendo Irán, si es algo más allá de una retórica, ¿no?, de un mensaje que simplemente se hace para asustar. Sí, cuando señalaba el eventual interés de Irán, me refería no a Irán directamente, sino precisamente utilizar a Hezbollah en el Líbano y en Siria, donde tiene un contingente importante. De hecho, en el Líbano, Hezbollah controla 3 zonas y con cohetes y misiles que ha sido proporcionado por el propio Irán y la formación militar también. Es decir, que yo creo que lo haría así. Pero en cuanto al conflicto, lo que quería decir también es una de las obsesiones de Netanyahu tradicionalmente ha sido Irán. Entonces, yo no sé si dentro de todas estas variables que estamos manejando y el incondicional apoyo de Estados Unidos con el desplazamiento del portaaviones, fragatas y todo lo que acompaña a un portaavión, porque no solamente es un portaavión, es todo un conjunto de fragatas y barcos antiminas, etcétera, etcétera. En el fondo no están pensando rematar un poco la faena de lo que siempre ha querido Netanyahu, que es bombardear diferentes instalaciones en Irán para tratar de debilitar al régimen de los ayatolás y también, por supuesto, a la Guardia Revolucionaria. Entonces, ahora es el momento, porque ahora es cuando, de momento, con las imágenes que tiene, hay cierto apoyo. Este apoyo internacional se va a ir perdiendo progresivamente conforme vayan saliendo más imágenes de todo lo que va a ocurrir a la población de Gaza. Entonces, o lo hace ahora, o si no, ya pierde su oportunidad en un gobierno ultra religioso, de ultraderecha, etcétera, etcétera, nacionalista. Entonces, quizás aproveche el momento de decir, no solamente voy a acabar con Hamas, sino también a lo que supuestamente han estado financiando indirectamente o coordinándose con Hezbollah desde el punto de vista de este ataque a Israel. Entonces, ya veremos qué pasa, pero yo no descartaría algún tipo de operación por parte de Israel en Irán, al que ya Netanyahu le tiene desde hace muchos años bastantes ganas y que, digamos, el freno que le ha puesto Estados Unidos para no escalar
el conflicto regional, pues ha impedido que llevasen operaciones más claras. De hecho, incluso llegaron a bombardear alguna fábrica donde supuestamente se producía uranio enriquecido. Claro, hablando de Irán, luego está el tema, por ejemplo, de si sabía o no sabía lo que iba a hacer Hamás, cuándo iba a hacerlo. Y decíamos al principio de la semana que Wall Street Journal publicaba una noticia, una información donde aseguraban que sí, que Irán estaba involucrado en todo esto. Luego salía Estados Unidos a decir que no tenían, lo decía ayer Lloyd Austin, ninguna indicación por el momento, e insistía en eso, por el momento, de que Irán hubiera estado involucrado en ello. Pero hoy Wall Street Journal ha vuelto otra vez a publicar una información diciendo que sí, que Irán conocía la operación de Hamás, que lo que no conocía era el momento exacto en el que se iba a producir. Javier, ¿crees que puede haber algún intento de Estados Unidos por evitar pensar que Irán tiene algo que ver? Porque si lo tiene, las consecuencias serían mucho mayores. Yo creo que evidentemente el desmentido de Estados Unidos era esperable. A Estados Unidos no le interesa una guerra con Irán, ¿no? Yo creo que es algo que si hay un compromiso demócrata en política exterior que le diferencia de Trump y los republicanos es que no van a entrar en guerra con Irán. Entonces, reconocer abiertamente hoy en día que Irán está detrás de la masacre del sábado pasado cometida por Hamás significaría que te estás atando las manos y te estás obligando a entrar en guerra con Irán. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos no lo va a reconocer, o si lo reconoce lo va a hacer. Lo va a hacer ya dentro de muchos meses, cuando ya se haya diluido la presión para hacer algo al respecto, ¿no? Más allá de eso, las declaraciones del ministro de Exteriores iraní evidentemente son un farol, ¿no? Irán quiere mantener una cierta presión sobre Israel, una presión sobre la frontera norte para que Israel no destine todos sus recursos militares a Gaza. Y en ese sentido, pues les interesa mantener una cierta tensión, una cierta incertidumbre para que tenga que desviar recursos militares a la frontera norte, ¿no? Si Irán sabía o tomó la decisión de esta masacre que ha ocurrido el sábado pasado, pues hombre, si Irán es quien financia, entrena, arma y mantiene un contacto diario con Hamás, pues es impensable que Hamás se iba a lanzar a hacer algo así por propia iniciativa sin ni siquiera consultar o avisar a su patrón, que es Irán. Entonces, como mínimo, Irán lo sabía y ya la otra cuestión es si Irán fue el que empujó a Hamás a hacer esto o no. Más allá de eso, Irán también es un beneficiario claro de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Ha hecho descarrilar el proceso de normalización entre Israel y Arabia Saudita, y esto era uno de los objetivos prioritarios de Irán. En ese sentido ya ha sido un éxito, ya ha servido a los intereses de Irán esta guerra. También está poniendo a prueba la resiliencia de esa reconciliación entre Israel, Emiratos y Bahrein, así que Irán ahí también está ganando un activo estratégico al comprobar cómo evoluciona la relación entre Israel y los países árabes a la luz de lo que está ocurriendo ahora. Y luego también es una venganza de Irán y es una respuesta de Irán a los sabotajes que ha habido en las instalaciones nucleares iraníes a lo largo de los últimos años, del asesinato de científicos, del asesinato de guardias revolucionarios, de los bombardeos esporádicos de Israel sobre Siria, de los bombardeos con drones que ha habido que nadie ha reivindicado, pero que claramente es Israel en suelo iraní. Bueno, es también, yo creo, esta masacre un mensaje de Irán a Israel de que están perdiendo la paciencia y de que no van a tolerar sine die que Israel actúe con impunidad contra ellos en Siria o incluso en su propio territorio. Más allá de eso, yo no creo, no tendría ningún sentido que Israel ahora mismo lanzase un ataque contra Irán o abriese un frente contra Irán. Ningún país le interesa tener varios frentes abiertos al mismo tiempo. La prioridad ahora para Israel es aniquilar a Hamás en Gaza y luego ya se van a ocupar del resto de agentes o países implicados, porque no hay que tener ninguna duda de que Israel se va a cobrar su venganza con todos ellos. Entonces, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que en los próximos meses haya atentados, bombas en Irán que maten a bastantes altos mandos de la Guardia Revolucionaria o incluso miembros del gobierno. Y no nos tiene que sorprender, va a ser la respuesta más probable de Israel a todo esto, aparte de una intensificación de sus bombardeos en Siria, ¿no? Y bueno.
Os iba a decir que se nos acaba el tiempo, pero que se me quedan muchísimos temas todavía en el tintero por comentar con vosotros. Por ejemplo, alguno de vosotros había comentado el tema de Europa, de que a nivel estratégico militar tampoco tiene mucho que aportarle o que interesarle a Israel. A nivel político sí, diplomático, perdón, pero me estoy quedando sin tiempo, así que os lo tengo que agradecer, el tiempo que habéis pasado aquí en la tertulia de Todo es Geopolítica, y nada, emplazaros a volver aquí a Todo es Geopolítica la semana que viene para seguir hablando de todos estos temas, porque estoy segura de que no va a terminar. Emiliano, Javier, Pedro, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias y un placer. Un placer también desde aquí, desde Negocios Televisión, contar con este elenco de invitados. Muchísimas gracias a los tres y nosotros nos despedimos y enseguida volvemos con más información sobre mercados financieros y más noticias de última hora también sobre el conflicto en Israel.